Buenas tardes a todos. Pues hoy tengo el enorme placer de estar con Mario Sabán, ni más ni menos. Mario Sabán es un maestro de la cábala. Yo diría, de los más potentes que te puedas encontrar ahora mismo en la cábala. Entonces, bueno, bienvenido, Mario. Gracias, la verdad que un placer enorme estar aquí contigo y bueno, y disfrutar este momento juntos. Muchas gracias, Mario. Mario, cuéntanos un poquito cómo te introduciste en el mundo de la cábala, ¿no? Al final el mundo de la cábala es un mundo tan complejo que yo siempre digo, ¿no? Te puedes tirar vidas estudiando la cábala y no te la vas a acabar nunca. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que justamente lo fascinante que tiene la cábala es que cuando entras ya no puedes salir más. Entonces, yo creo que una de las cosas fascinantes es que siempre hay más niveles de profundidad, más estudio que realizar. Imagínate, ¿no? Aquellos que nos están oyendo, eh, para dar un ejemplo solamente de esto, hay 18 volúmenes del análisis del Zohar de Moisés Cordovero. Moisés Cordovero fue un gran cabalista del siglo XVI y yo estoy en el volumen uno. Quiere decir que me faltan estudiar 17 volúmenes. Imaginemos la situación de que, bueno, calculo que aquí a 10 años, si Dios me da vida, termino de estudiar, porque no es solamente leerlos. Primero que están en el original hebreo, con lo cual ya es muy difícil estudiarlo, dado que si no sabes hebreo, en castellano esto no está o en inglés no está. Y si llegas hasta el final de Cordovero, te encuentras con los 15 volúmenes de Isaac Luria. Claro, los 15 volúmenes de Isaac Luria, yo estudié 4, me faltarían 11. Básicamente, solamente con estos dos autores, ni nombrarte los más de 300 cabalistas que hay, y ya te diría que estamos ante un tipo de sabiduría que, como tú bien dices y comparto plenamente, es inabarcable para un ser humano. Es decir, cualquier persona que diga, cuando a mí a veces me preguntan si yo sé cábala y yo me ruborizo, me avergüenzo, porque yo, ¿cómo voy a decir que sé cábala con lo leído? Es decir, frente a la cantidad de escritos y frente a la cantidad de conocimientos que tiene la cábala, en general siempre digo, sé un poco, no sé de cábala. Es muy difícil decir sé de cábala, porque la cábala es muy... Y yo muchas veces también pienso que con el tiempo tienen que existir grupos de trabajo, grupos de investigación que en grupo puedan estudiar, porque un ser humano solo hoy no puede abarcar las fuentes de la cábala. Es decir, alguien no puede decir hoy sé de cábala. Claro, sabemos parcialmente, ¿no? Algunos los nombres de Dios, otros más de astrología, otros más de coaching, otro más del alma y otro más de la cosmogonía. Pero abarcar todas las fuentes es realmente, yo te diría, prácticamente creo que imposible. Lo que uno tiene que hacer es, dentro de las posibilidades materiales de uno, y rogando a Dios que le dé 100 años de vida, seguir estudiando hasta el último minuto y aprovechar hasta el último minuto, ¿no? La verdad que sí, al final es eso, ¿no? Es que te pones con cualquier cosa, con el árbol de la vida, y fíjate tú, si puedes tirarte tiempo solo con el árbol de la vida. Es algo, Es eso, que es que fíjate, no tiene es que fin. fíjate, la interpretación de Cordovero de estos Mm. 18 volúmenes son del árbol de la vida. Así que totalmente de acuerdo contigo. Es decir, el árbol de la vida, ya solamente con el árbol de la vida tienes muchísima cantidad de información de las energías de los canales, de los niveles de meditación y de cosmogonía. No entremos, los nombres de Dios, lo que analizó Isaac Luria y yo. A mí me impresiona. Yo creo que todavía falta, y por eso estoy tratando de reunirme con físicos especializados en física cuántica y con astrónomos, astrólogos, porque yo creo que todavía, al no estudiarse lo que Isaac Luria explicó, podríamos estar ante importantes avances en el campo físico por las intuiciones de Luria, que la ciencia moderna no las conoce porque están en hebreo y están totalmente dormidas. Con Efectivamente. lo cual yo creo que hay muchísimo trabajo, y esto también es una cosa buena. Yo creo que mucha gente que también, ¿no? Siempre entra a trabajar un poco en lo mismo, ¿no? Es abogada, es médica, es arquitecta. Yo muchas veces digo, en Cábala falta gente, faltan maestros, vengan a estudiar, que hay mucho trabajo aquí. Sí, sí, la verdad que sí. Fíjate, Mario, yo te conocí a ti en una entrevista de Nueva Humanidad que te le hizo Sara Urquizu.
Y me sorprendió muchísimo, ¿no? Cómo expresabas tú el conocimiento de la cábala de manera que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, podía entender un poco lo que es la cábala, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es la cábala. ¿Nos podrías expresar aquí en el programa para los oyentes de manera sencilla, que lo pueda entender todo el mundo? A ver, sencilla, sé que es complejo, ¿eh? No, Pero que no, pueda no entender entiendo. todo el Sí, sí, lo mundo. intentaremos, lo intentaremos. Venga, Eh, va. a ver, ¿qué es la cábala? La cábala es el estudio del alma y del universo. ¿Cómo se estudia el alma? Se estudia con el árbol de la vida y en el árbol de la vida hay 10 dimensiones. Quiere decir que todas las almas, todos nosotros, tenemos 10 dimensiones. Cada una de estas dimensiones tiene que tener su correspondiente energía. Si tú en alguna dimensión tienes menos energía o mucho más energía, estás ante un problema, estás ante un desequilibrio. Quiere decir que los desequilibrios para la cábala pueden ser básicamente 20 desequilibrios, porque si tenemos 10 dimensiones y hay 10 por exceso y 10 por defecto, 10 porque sobra mucha energía y 10 porque falta mucha energía, tendríamos 20 desequilibrios. Entonces, ¿qué se hace en la cábala? Se estudia cada uno de los desequilibrios, se trata de ver cómo la persona puede corregir estos desequilibrios, pero claro, alguien me va a preguntar, bueno, ¿cómo se corrigen los desequilibrios? Claro, esta sería la segunda pregunta. Y los desequilibrios se corrigen con la correcta distribución del tiempo. Es decir, por ese motivo muchos cabalistas dicen el hombre es lo que hace con su tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si yo analizo el tiempo que tú inviertes en la familia, el tiempo que tú inviertes en el deporte, el tiempo que tú inviertes en el sueño, el tiempo que tú inviertes en los amigos o en el trabajo, yo podría saber si te faltan horas en el trabajo, si te sobran horas en la familia, si te faltan horas en la familia. Yo creo que la distribución del tiempo es como clave. Por supuesto que también hay otra variable, que es la intensidad. De repente con tu hijo estás poco tiempo, pero estás muy intenso, ¿no? Así que también existe el tema de la intensidad. Pero más allá de esto, la distribución del tiempo es muy importante. Entonces, claro, hay gente que se pasa 5 horas en el gimnasio, pero nunca ve a la madre. Esto es un desequilibrio. Eh, entonces hay que tratar de ver cómo se corrige, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se analiza cuánto tiempo inviertes en cada actividad, esa actividad relacionada con qué dimensión, y luego se analiza cada alma el problema de qué desequilibrio tiene. Y con el tiempo, el alma, al entenderlo dentro de un mapa, lo va corrigiendo. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate, luego de que una persona, bueno, no sé, pasó como 15 años y podemos decir que corrigió todo. En general no se corrige todo, pero siempre se está trabajando en corregir lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, imaginemos que llegó un nivel muy alto de corrección. Ahora viene la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? ¿Para qué lo corregí? Es decir, imagínate, yo llevo el auto al mecánico para que la gente lo comprenda, el auto tiene desequilibrios, entonces el mecánico lo arregla. Muy bien. Ahora, salió el mecánico y digo, bueno, muy bien, ya terminó, ya lo pongo en el parking. No, el auto está para usarlo. Entonces, no es que yo solamente arreglo el auto para tenerlo arreglado y dejarlo en el parking. Lo arreglo para que luego lo tenga que usar. Entonces viene la segunda etapa, y la segunda etapa es, ahora que yo estoy corregido, o altamente corregido, no totalmente corregido, yo pongo en funcionamiento el auto, pongo en funcionamiento el alma ahora sabe a dónde va, e imagínate un alma que sabe a dónde va. Un alma que sabe a dónde va es imparable. Todo le fluye. Tiene una pasión, ¿no? Es decir, imagínate un alma que sabe que quiere ser periodista. Y bueno, esta persona va a dar su vida por el periodismo y va a tener una pasión por el periodismo y tú vas a ver que su alma vibra en el periodismo. ¿Y por qué motivo? Porque ahí encontró su sentido, pero al terminar con sus desequilibrios, hace lo mejor que puede como periodista. ¿Qué es lo que sucede si es un periodista que está muy desequilibrado? Que los desequilibrios son una pérdida de energía. Entonces, cuando tenemos una pérdida de energía por los desequilibrios, no podemos poner en nuestro proyecto de vida toda la energía que necesitamos. Es un tema como muy simple. Si tú tienes como un problema en el trabajo, un problema en la pareja o un problema con tu hijo, te saca energía esa situación, te debilita y entonces al debilitarte no puedes realmente trabajar en lo que quieres trabajar, no puedes. Entonces, Fluye. cuando nosotros terminamos con un desequilibrio,
lo hacemos porque ahorramos muchísima energía que se va en ese desequilibrio. Una persona muy desequilibrada es una persona que permanentemente pierde energía, permanentemente está cansada y no sabe por qué, no hizo nada. De repente no trabajó en todo el día y está agotada. Y tú puedes conocer gente así. Dices, ¿de qué está agotada esta persona? Si Ujú. no movió una piedra, no hizo nada todo el día. Porque la cantidad de desequilibrios la agotan. Sí, al final es un escape energético, ¿no? El no estar alineado con lo que tienes que hacer. Es como Todo el tiempo te como el agota, comer te agota. normal. Tú comes copioso y te entra sueño. ¿Por qué? Porque al final tu cuerpo está haciendo un sobreesfuerzo para hacer esa digestión y te entra el sueño. Pues lo mismo pasa con los equilibrios energéticos. Te voy a mandar luego un vídeo de una entrevista que tuve con Alex para que veas exactamente cómo libero yo los puntos energéticos, ¿vale? Tanto a nivel hacia arriba como hacia abajo. Lo que estabas comentando de las diferentes dimensiones, ¿vale? En el mismo cuerpo tú puedes captar esas diferencias, porque al final está la fuente y digamos que el resto de fractales o el resto de fotones que van hasta tu ser, cada uno tenemos nuestros fotones y nuestros Claro, fractales, bueno, con diferentes vidas que vamos teniendo, ¿vale? Pero al final, realmente cuando estás en la fuente, eres el todo, eres la nada y están todos los tiempos, pasado, presente y futuros, todos y cada uno de ellos en esa fuente, ¿no? Cuando encarnamos en esta tierra, tenemos unas funciones que hacer en la tierra o tenemos unas misiones, ¿no? Cuando tú estás en tu misión, todo fluye. ¿Por qué? Porque estás alineado con lo que tienes que hacer. Sin embargo, cuando tú estás en desequilibrio, la vida te va dando tortazos para encaminarte en ese camino. Si tú claro, haces claro, caso de las señales y los mensajes que la vida te va dando, te encaminarás. Si tú eres un totalmente, borrego y sigues totalmente. contracorriente, pues la vida te va a seguir dando tortazos hasta... Por eso las personas que están desequilibradas, lo bueno es que se equilibren para no perder tanta energía inútilmente, ¿no? Porque finalmente es inútil, no la están invirtiendo en su proyecto de vida, no la están invirtiendo en su pasión. Y esto es terrible porque hay gente que termina después de muchos años muy frustrada, sabiendo que perdió muchísima energía, que la tenía que haber invertido dentro de su vida y no lo hizo. Entonces, siempre hay tiempo de corregir, ¿eh? A cualquier edad, no es a los 20, puede ser a los 70. Lo que sea de edad, la edad aquí no importa. Lo importante es que si uno alcanza a corregir, puede vivir una vida muy plena, donde al ahorrar esa energía, porque no se te escapa para ningún lado, tú puedes invertirla totalmente en el proyecto de tu vida, ¿no? Entonces, fíjate, Mario, ¿eh? O sea, y esto lo estás diciendo y esto no tiene fin, o sea, es una escalera sin fin, ¿eh? No, esto es sin fin, esto es una escalera sin fin porque lo impresionante, y yo muchas veces digo que cuando una persona está en este proyecto, nunca tiene tiempo, no le alcanza el tiempo, porque está tan apasionado por su vida y por lo que hace, que cuando llega la noche dice todo lo que me falta hacer, porque es como que se te acumula el trabajo, ¿no? El trabajo espiritual es como un trabajo infinito, que todo el tiempo estás como queriendo hacer un nuevo libro, o queriendo hacer una nueva entrevista, o queriendo estudiar otro nuevo libro. Entonces tú dices, Dios mío, esto es algo, al estar dentro de un proyecto infinito, se produce un deseo infinito tan grande donde uno realmente está viviendo muy intensamente la vida, no quiere perder como un minuto, ¿no? Es como, no me quiero perder ningún minuto. Claro, aumentas la intensidad, sabes que la vida es limitada y por lo tanto corta, tienes que aprovechar todo lo que puedes para vivirla plenamente, profundamente, para llegar al máximo contenido, porque al final lo que el alma está buscando es la revelación del máximo secreto, ¿no? Es decir, al final todo el tiempo estamos revelando algún tipo de energía que está oculta. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es todo el tiempo estudiando, experimentando, intuyendo. Yo creo que entran todos los verbos que existen en el castellano y en otras lenguas, entran en lo que el alma tiene que hacer. Por eso cuando una persona viene y se acerca a mí y me dice, me siento vacía, me siento aburrido, yo muchas veces es como que yo me siento un poco un marciano, porque digo, ¿cómo puede ser que se aburra en esta vida con todo lo que hay que hacer? Yo no tengo, a mí no me alcanza el tiempo. Entonces hay que entrenar a la gente a aprovechar la vida, aprovechar el tiempo, porque realmente nadie se tendría que aburrir. No, nadie podría aburrirse, es como yo, y con mucho respeto lo digo, aquellos que se aburren,
y aburrirse en el peor sentido del término, no el ocio del descanso, ¿eh? No estoy contra el ocio, espero que se comprenda esto, pero una persona que no ve en la vida todo lo que puede aprender, realmente es ignorante, tiene un punto de ignorancia. Eh, yo me doy cuenta que la gente que no es ignorante no tiene que ver con cuánto estudiaste en la universidad, tiene que ver con el aprovechamiento de tu vida. Y hay gente que realmente hasta el último minuto, gente grande de años, que la ves muy activa y tratando de aprovechar cada segundo y feliz del tiempo que le ha tocado. Y creo que esta gente, para mí, por supuesto, son grandes modelos para todos nosotros. Son grandes modelos, ¿no? Es decir, se sigue no por una vida de resistencia. Porque muchas veces lo que ves en muchas personas es vive como resistiendo la vida, ¿no? Como, uy, me tengo que levantar a la mañana, uy, tengo que trabajar, uy, tengo que estudiar. Una especie de victimismo constante, agotador, un mensaje negativo, ¿no? Como que es una bolsa de patatas que se levanta a la mañana y no tiene esta excitación de... Y entonces, por eso yo digo que lo que hace la cábala, que tú me habías pedido al principio una definición, te voy a dar otra, la cábala te enseña a vivir. Sí, a encaminarte un poco también. A ver, mucha gente que nos está oyendo posiblemente estén en una etapa oscura del alma, ¿no? Que se les acaba el mundo, que están en un momento crítico de su existencia y al final es cuando realmente empiezas a buscar respuestas, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos, a qué venimos, a dónde vamos, y es cuando empiezas a hacer introspección, ¿no? Y yo considero que, por ejemplo, la cábala es una buenísima herramienta para esta gente que se siente perdida, que no sabe por dónde tirar, porque la Sí. cábala les va a demostrar, de alguna manera, cuál puede ser el camino que ellos necesitan, ¿no? El cómo te va a mostrar por dónde tirar o qué es lo que te resuena, ¿vale? Yo siempre digo, esto que estoy comentando ahora es mi realidad, ¿vale? Mi realidad no tiene por qué ser la realidad de nadie. Entonces, si te resuena, lo coges, si no te resuena, lo sueltas, pero realmente es una forma o una manera de poder encontrar esas respuestas o ese camino que te pueda guiar de alguna manera a reencontrarte contigo mismo, ¿vale? Porque aquí venimos a recordar quiénes somos. Fíjate lo que tú estás diciendo, gran verdad, porque si vas a cualquier cultura, es decir, imagínate que no estamos hablando de cábala, que tu discurso es tu discurso y es un discurso espiritual muy potente, ¿no? Mm, Y dejamos la cábala, dejamos el idioma hebreo, que es el que se corresponde con la cábala, que es la tradición judía, y fíjate la necesidad del alma de expresar lo que quiere expresar, que busca cualquier tipo de idioma para expresarse. Es decir, busca un lenguaje. Es decir, imagínate que hacemos una especie de prueba de borrar toda la tradición de la cábala. No está Luria, no está Cordovero. ¿Y qué nos pasaría a nosotros dos si empezamos de cero? Empezaríamos a tratar de explicarnos, a tratar de explicar el universo. Es decir, estaríamos con las preguntas eternas. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre las disciplinas y la cábala? En que la cábala plantea qué es la libertad, qué es el mal, qué es el alma, qué es el universo. Ahora, el día que nosotros estemos muertos, van a venir las nuevas generaciones y se van a preguntar lo mismo. ¿Y por qué se van a preguntar lo mismo? Porque lo que estamos tratando son preguntas eternas, no son preguntas temporales. Las preguntas temporales es ¿qué pasó en Francia en 1650, ¿no? O qué pasó en el Imperio Romano. La política en general trabaja con preguntas temporales, ¿no? Es decir, el partido político, quién ganó, quién perdió, son como todas preguntas de corto plazo. mm, En cambio, cuando estás en las preguntas eternas no tienen respuesta, tienen respuestas transitorias. Siempre tienes algo abierto en una pregunta eterna. Siempre tienes algo que tienes que volver a profundizar. Es decir, siempre el alma tiene un halo de misterio. Siempre la libertad tiene un halo de misterio. Siempre el universo. Es decir, en realidad estas preguntas, ¿por qué son eternas? Porque esconden un misterio muy esencial, un misterio profundo, y por eso existe el sufismo, la cábala, la mística cristiana, el coaching, el mindfulness, las constelaciones familiares, todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque todos están buscando algo
de nuestra realidad que se nos escapa. Algo estamos buscando que no entendemos. Hay un misterio en el universo que es el que nos lleva a buscar. Y eso es la espiritualidad. La espiritualidad es la búsqueda del misterio de cómo está construido el universo. Por ese motivo, alguien puede negar a la religión y se puede negar a Dios y se puede negar todo, pero lo que no se puede negar es la conciencia de búsqueda del alma. Y la conciencia de búsqueda del alma es la espiritualidad. Con lo cual la espiritualidad es una dimensión de búsqueda más allá de la mente, más allá de si mi papá se portó bien conmigo, más allá del psicoanálisis, Es, más allá de lo que me pasa a mí como estructura del yo, más allá de la identidad que voy a construir. Por ese motivo, yo creo que la psicología en los últimos años ha dado un paso muy grande a lo transpersonal, es decir, se ha arriesgado a salir de su zona de seguridad porque la mente sola no funciona. Aquí hay un universo entero que está fuera de la mente. Y la mente no está totalmente encerrada, sino que recibe inputs y energía del otro lado del universo. Y por eso yo creo que la espiritualidad indudablemente ha como obligado a la psicología a lograr salir de esa zona de seguridad. Y por eso la junguianos, la psicología transpersonal, por eso el salir de las zonas de seguridad. Y todas las disciplinas están saliendo todas de la zona de seguridad, ¿eh? La matemática ha salido de su zona de seguridad, la física también, a partir de la física cuántica salió de su zona de seguridad, la lógica no es la de Euclides, es la lógica difusa, ha cambiado también la lógica. Es decir, en realidad todas las disciplinas se dieron cuenta de que esas estructuras que parecían que terminaban con el misterio, no lo terminaron. Al contrario, justamente se enfrentaron al misterio y no daban respuesta a él. Por eso yo creo que el siglo XXI será, y los siglos que vengan, un siglo altamente espiritual porque tenemos que redefinir nuestra situación en el cosmos. y yo creo que aquí también nos han limitado muchísimo, ¿eh? Nos han estado limitando desde, bueno, ahora lo vemos, ¿no? Cuando yo era pequeño, la gente los domingos iba a misa, iba a la iglesia. Y te decían que había un Dios, que era castigador, si te portabas mal, te metían miedo, con miedo somos sumisos. O sea, al final nos ha limitado tantísimo que cuando empiezas a descubrir la realidad, ¿no? Y yo, para Mm. mí la realidad es que la vida está en todos lados, ¿vale? La vida está en el aire, la vida está en la comida que comes, en el agua que bebes, inclusive en las heces que echas por el baño. La vida está en todos lados, ¿no? Y la vida es la misma vida observándose a sí misma de maneras diferentes Totalmente, esa totalmente. Yo información creo de que, todos lados. O sea, y tú y yo somos claro, ese mismo ser observándonos en un así diferente es. estado de conciencia a nosotros mismos para llevar esa información arriba y poder experimentar la materia, poder experimentar el estar vivos, ¿no? El disfrutar de lo que Así tenemos es. aquí en la tierra, en el ahora, No, y además también esto, ¿no? Que tú estás diciendo, esa energía divina que baja en ti, que yo tengo que ser muy respetuoso, ya no por respeto al prójimo, que hay que serlo, sino porque está bajando información del cosmos dentro tuya, y entonces si está bajando información del cosmos, que podríamos denominar la energía divina, o que Dios se posa en ti, si lo quieres más teológico, y si no quieres hablar de Dios, es la energía del universo que entra en ti, que da exactamente igual. eh, para mí lo interesante es esto, es a través de ti, ¿qué me está diciendo el universo a mí? Y a través de mí, ¿qué te está diciendo el universo a ti? Entonces, tenemos que ser como muy respetuosos de todo, porque el universo permanentemente nos está enviando información. Yo muchas veces digo que cada ser humano es una neurona de Dios, Sí, más sí. allá de otras civilizaciones que seguramente existen. Mm. Pero somos todos como neuronas. Entonces, claro, que una neurona desaparezca es una gran pérdida. La necesitábamos para que revele algo. Entonces, yo muchas veces digo, si, la misericordia que nosotros tenemos que tener no es solamente una virtud ética. La misericordia es la lógica de que nosotros no podemos darnos el lujo de perder ningún ser humano por ninguna causa, porque Dios está hablando a través de ese ser humano. Por eso, si analizas las guerras en el mundo, es una locura absoluta a nivel cosmogónico. Cosmogónicamente es una locura absoluta porque no sabes en ese soldado ucraniano ruso que ha muerto qué se podía revelar, ¿En qué qué función tiene? energía se estaba revelando, qué se podía revelar. De repente
este joven que ha muerto hubiera tenido un hijo que hubiera descubierto algo contra el cáncer y estamos todos nosotros afectados por esta muerte que hemos provocado. Por lo tanto, yo creo que la humanidad tiene que llegar a una conciencia de paz universal porque nos Hacer, necesitamos todos en este barco. Es decir, este barco o estamos todos o se hunde. Entonces, cuando alguien provoca una guerra, no se da cuenta, no se da cuenta de las consecuencias espirituales que provoca, la destrucción que provoca, porque de alguna manera extrae de la realidad una presencia divina. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes, ¿no? Hoy que hay tanta conciencia en no matar animales, pero fíjate, hay una gran conciencia de vegetarianos en no matar animales, pero la guerra en Ucrania y Rusia vegetales. sigue. Entonces me parece que todos los vegetarianos tendrían que hacer algo para parar la guerra entre Ucrania y Rusia. Los seres humanos somos bastante extraños en permitirnos matarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo cuidar de los animales. Yo creo que nos tenemos que cuidar a nosotros también, nos tenemos que cuidar a nosotros también y denunciar las guerras como una falta de conciencia cósmica. Yo es que el ser humano, sinceramente, lo siento por lo que voy a decir, pero lo veo así, ¿vale? Cuando algo dentro de tu cuerpo acaba con todos los recursos vitales que le rodean, se llama virus. Pues nosotros hacemos eso con el planeta en el que vivimos. Acabamos con todos los recursos naturales. No tenemos respeto a ningún tipo de vida. No tenemos respeto a los árboles, ni a las plantas, ni a los animales. No nos respetamos a nosotros mismos, ¿vale? Bueno, Entonces, pero por eso digo que la cábala justamente lo que está planteando es una toma de conciencia, no solamente de los animales, de las plantas, sino también de frenar las guerras, es una toma de conciencia general. Y por eso creo que al final la cábala, que es mística, individual, en el sentido de que tenemos que todos nosotros cambiar, terminará siendo mesiánica, en el sentido de que terminará denunciando políticamente lo que sucede. ¿Por qué motivo? Porque de alguna forma la política es un suicidio hoy de la raza humana. Estamos ante personalidades que dirigen el mundo que en realidad son personalidades totalmente suicidas. Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión desde el punto de vista espiritual y denunciar el suicidio colectivo que está haciendo la humanidad. Entonces, los que estamos intentando trabajar el aumento de nivel de conciencia, tenemos que cada vez advertir con mayor fuerza este deseo, esta necesidad de las sociedades, hacer sociedades que evolucionen a conciencias mucho mayores, ¿no? Pero nos falta mucho, indudablemente nos al falta final, muchísimo Mario, trabajo. tú dando ejemplo en la calle, o sea, dando el ejemplo en el día a día, la gente sin querer que de tu entorno, a tu alrededor, va a ir cambiando gracias a tu ejemplo. ¿Vale? Y esto es muy fácil. Tú vas por la calle y vas sonriendo y la gente te sonríe. Porque es un efecto, sonríes, la gente, tú vas por la calle, vas amargado y la gente pues te va a mirar con cara de este, ¿no? Entonces, es dar ese ejemplo, a través de tu ejemplo, ir despertando o concienciando a otras personas a hacer más o menos lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando, es Sí, sí, complejo, totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, Nosotros tenemos que primero experimentar nuestra prédica, nuestro discurso, integrarlo, que esto también es un tema, porque que la gente no entienda que la cábala es solamente estudiar, sino que todo ese estudio es para experimentarlo, ¿no? claro, efectivamente, Para llevarlo a la vida práctica, a la vida. eso mismo. Pero indudablemente uno es ejemplo en la medida en que uno está preocupado de poder subir su nivel de conciencia. Y vuelvo a reiterarte, no es tan fácil, y es verdad, este trabajo no es fácil, es un trabajo de toda la vida. Por lo tanto, siendo un trabajo de toda la vida, hay que ser muy responsables de que nosotros, cualquier elemento de desequilibrio interior que tenemos dentro de nuestra alma, se va a ver reflejado, como tú dices, en un desequilibrio social. Y cualquiera, como tú mismo dices, virtud, como la sonrisa, como la expresión positiva que tú tengas, también va a apoyar a la sociedad, ¿no? Es decir, aunque no me salude el portero, yo saludarle todos los días. Pero claro, llega un momento que mucha gente dice, bueno, si no me saluda, no lo saludo. Y ahí entramos en el ojo por ojo. Entonces, no, es a pesar de lo que tú ves en la sociedad, intentar los cambios positivos que tu alma ya generó dentro de sí misma. Ahora, la primera parte, ¿cuál es? Antes de generar lo positivo hacia afuera, no es una máscara, es realmente integrarlo dentro.
es que lo positivo se te integre en tu ser, en tu alma. Y yo creo que en eso estamos. Yo creo que justamente lo atractivo de la cábala es que saca potencialmente lo mejor de nosotros, es decir, la mejor versión. Yo todas las mañanas cuando me levanto intento pensar, bueno, ¿cuál será la mejor versión mía, la mejor versión de Mario, en el sentido de que todavía no apareció esa mejor versión. Mm. Estoy trabajando para que esa mejor versión aparezca, ¿no? Y ese es el camino. Creo que todos, si sacaríamos nuestra mejor versión, se terminarían muchos males del mundo. La pobreza, la injusticia, las guerras, se terminarían automáticamente. ¿Por qué se mantienen? Y se mantienen por nuestros desequilibrios, porque estamos desequilibrados. Al estar desequilibrados, las sociedades reflejan nuestros desequilibrios. Fíjate, yo suelo decir, ¿no? Que al final tú das lo que tú tienes dentro. Si tú tienes amor, vas a dar amor, porque tú ya eres amor. O sea, si yo me quiero y me amo, Así puedo es, querer llamar a alguien, porque yo sé querer y amarme. Si yo no me sé querer, no me respeto, ¿no? ¿Cómo voy a respetar a alguien? O si yo no me aguanto, ¿no? ¿Cómo voy a aguantar a alguien? O me va a así es. aguantar alguien a mí si soy inaguantable, ¿no? Entonces, el hecho ese de, ¿no? Dices, no, yo te doy amor, tú me das patadas y te mando más amor, porque digo, pobrecito mío, fíjate qué mal está, que lo único que tiene dentro es ese rencor, esas patadas, eso que está exponiendo, ¿no? O ese niño interior que está tan herido que lo único que hace es protegerse a través de patadas para que nadie le haga daño, ¿no? Entonces, es ser conscientes de que al final es tú qué eres y qué das. Tú te respetas a ti, vas a respetar el planeta, vas a respetar al prójimo. Si yo no me respeto a mí, ¿a quién voy a respetar? Si es que no No, me lo que pasa respeto es que el yo. problema está en que uno no se respeta porque no se conoce. Es muy difícil respetar lo que uno no conoce. Mm. Yo te diría que es imposible. Primero lo que uno tiene que hacer es conocerse para respetarse. Si no, en realidad, si no se conoce, uno se ignora a sí mismo. Yo creo que el problema está ahí. El problema está en nuestra falta de autoconocimiento. Nosotros creemos que nos conocemos y tenemos muchas áreas desconocidas de nosotros. Entonces tenemos que hacer un trabajo profundo de autoconocimiento y a partir de ahí el respeto irá apareciendo seguro, porque el respeto tiene que ver con la autoestima, con la correcta autoestima. ¿Y cómo vamos a tener una autoestima de alguien desconocido? Si yo vivo conmigo y soy un desconocido, ¿qué respeto voy a tener en mí si no me conozco? Entonces, yo de acuerdo contigo en el respeto, pero en una etapa anterior al respeto es aumentar mi autoconocimiento para aumentar mi autoestima y a partir de ahí, cuando tengo autoestima, me estoy respetando. Me estoy respetando porque cuando ya tengo una autoestima correcta, ya produzco un respeto, ya se produce el respeto. Fíjate, ¿eh? Somos esa relación que va a durar para siempre desde que nacemos hasta que nos morimos y no nos conocemos. O tenemos muchas emociones reprimidas dentro y también nos bloquean esa energía a la hora de poder expresarnos. Son limitaciones al final también, ¿no? El Sí, poder. sí, sí, pero bueno, son limitaciones que nos hacen sufrir, porque las limitaciones no son malas, hay limitaciones que son coherentes. Hay dos clases de limitaciones, las limitaciones de la estructura del universo y nuestras propias limitaciones anticipadas, que pertenecen a la cultura. Es decir, cuando la cultura nos ha domesticado en unas limitaciones que son dolorosas, entonces estas no son las limitaciones del universo. Estas son limitaciones anticipadas que en realidad lo que están haciendo es que el alma no pueda revelarse tal como se tiene que revelar. Por eso esas limitaciones te duelen. Las limitaciones en un nivel, las buenas no te pueden doler. Al contrario, las aceptas y sabes que son así. Pero cuando hay unas limitaciones fuera de lo normal, entonces, claro, esas limitaciones fuera de lo normal que no te permiten expandir tu vasija, que no te permiten expandir tu alma, esas son dolorosas. Y esas sí se pueden trabajar, se tienen que trabajar mucho, porque en realidad no permiten que el alma pueda ser quien es. Así, tal cual. Joder, mejor expresado imposible, Mario. No, al contrario, un placer. ¿Qué te iba a comentar? Has comentado antes que la cábala, ¿no? Que la guardaron. Bueno, a ver, yo lo que el conocimiento que yo tengo es la cábala tiene muchísimos años y bueno, en su día, pues como los egipcios, eh, perdón, cuando un faraón moría, enterraban todo el conocimiento que había hasta ese momento con ese faraón, ¿no? O sea, todos los sacerdotes de ese faraón, todo lo que sabían conocimiento se enterraba dentro de la tumba de ese faraón. O se han quedado un montón de libros con muchísimo conocimiento, bueno, otros libros que tendrá el Vaticano bien escondidos. Y los judíos lo que hicieron fue rescatar la cábala e evitar que la cábala desapareciera, ¿no? Fueron como un poco los guardianes de la cábala, ¿no?
Bueno, en realidad podríamos decir que la cábala nació dentro, digamos, del mundo judío, pero es verdad también de que muchísima cantidad de información fue viniendo de otras culturas, que una cultura no es una cultura nunca pura, en el sentido de que nunca es algo que no está teniendo influencias desde el exterior. Todas las culturas tenemos Todo. influencias permanentemente del exterior, ¿no? Y sobre todo las más antiguas, porque las más antiguas tienen mucho más influencia de las culturas más antiguas, ¿no? Nosotros tenemos influencia de Babilonia con la astrología, influencia de Persia, influencia de Grecia. Todas las culturas han influenciado sobre la sabiduría del pueblo de Israel. Por eso te digo, siendo el pueblo de Israel tan antiguo, tenemos mucha influencia, empezando como tú también dices por Egipto. Entonces, claro, no podemos saber qué enseñanzas provienen de qué culturas, y lo que hicieron los cabalistas judíos fue como proteger esas enseñanzas secretas de todas estas culturas. Y yo muchas veces sospecho, no tengo cómo probarlo, sospecho que seguramente mucho material desaparecido en la quema de la Biblioteca de Alejandría, probablemente los cabalistas lo hayan tenido en manuscrito y lo hayan preservado, y por ese motivo digo que hay que seguir estudiando la cábala porque no sabemos qué nivel de conocimientos ellos llegaron a tener y que todavía nosotros no llegamos a estudiar. Entonces, fíjate, ¿no? A pesar de de todo este avance tecnológico que estamos teniendo, que en realidad nos tendría que ahorrar tiempo, nos encontramos con una tradición de tal nivel de envergadura, de tal nivel de profundidad, que con las herramientas que nosotros tenemos para ahorrar tiempo no hemos llegado todavía a comprender el nivel de profundidad que tiene. Yo creo que en los próximos años se van a seguir revelando secretos muy potentes a través, digamos, de maestros actuales y de los futuros maestros más jóvenes, pero yo creo que el consejo es que hoy me parece que tenemos una velocidad social, si se quiere, en las redes sociales y en la vida diaria, que para lograr una profundidad de contenido se necesita mucho tiempo disponible. Y entonces hay que tratar de limitar todos aquellos inputs, todas aquellas influencias que yo llamo muchas veces interferencias, a un estudio profundo, ¿no? Es decir, hoy es muy difícil con las redes poder realizar un trabajo que hace 20 años era mucho más fácil. Yo hace 20 años podía estudiar 8 horas y nadie me molestaba, y hoy a las 4 horas se llena el WhatsApp, a las 5 horas se llenan las casillas de correos. Es decir, hoy estamos demasiado interconectados y estamos siendo interferencias unos de otros en una escala muy grande, y entonces el trabajo de profundidad que deberíamos hacer no lo estamos haciendo como corresponde. Entonces, yo creo que la próxima generación, creo que algunos lo están haciendo, están frenando la velocidad de comunicación, porque es una velocidad de comunicación donde nadie comunica nada. Es decir, no hay contenido que comunicar. Entonces hay ya demasiadas herramientas de comunicación al servicio de no tener contenido. Creo que tiene que venir una etapa de frenar la velocidad de comunicación a favor de tener el tiempo disponible cada uno de nosotros para tener nuevamente más horas de Claro. meditación con uno, de ir al gimnasio con uno, de poder. Yo creo que parte también de un tema de organización, ¿no? Yo creo que uno se tiene que organizar, pero de manera muy férrea, muy. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, mi generación viene de buscar los libros en la biblioteca desesperadamente, y al tener internet para nosotros es Es como mucho más la fácil. piedra filosofal, es como algo brutal, ¿no? Es como tener. Yo creo que hoy estamos pecando o estamos desequilibrados de la cantidad de información Puede que ser, ¿eh? no permite profundizar. Sí, y no integrarla. Pero no integras. O sea, Antes cogías un libro y te tirabas una semana leyéndote un libro e integrando el libro. Ahora hay tanta información de tantas fuentes que sí, que te llenas de información, pero no acabas de integrarlo. Si no lo integras es como el que estudiaba en clase para aprobar. Estudiaba como un lorito, claro, aprobaba el examen, pero no entendía ni papa de lo que le había dicho. claro. Por ese motivo hoy tiene que haber un entrenamiento de alguna manera de todos los seres humanos para lograr cierta profundidad
en los contenidos, de tener una buena lectura de un libro durante una semana, como tú bien dices, porque esa velocidad de llegada de la información es tan brutal, es tan rápida. Yo creo que la única forma, bueno, yo lo hago hace muchos años, y sobre todo en los últimos años más, justamente frente a este fenómeno de la velocidad de las redes, y es reservarme 4 o 5 horas al día de estudio donde yo lo ocupo en mi agenda, de modo que cualquier persona que me dice, ¿puedo verle? No, estoy ocupado. Es decir, y cuando ves mi agenda, no es que estoy ocupado, estoy Estás haciendo lo ocupado tuyo, conmigo, un momento. ¿ok? Estoy ocupado conmigo. Pero ¿dónde está el problema? Que entre la actividad que uno tiene y el estar ocupado para reservar esas 4 horas diarias, de repente puedes ver que no te puedas reunir con nadie de acá al 2024, porque en realidad es tanto los inputs que tienes de fuera. Entonces, claro, yo digo, ¿cómo vamos a realizar trabajos de profundidad en el futuro? Es decir, a mí me preocupan las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen que entrenarse a distribuir bien la información, frenar esas oleadas de información que hay hoy al servicio de profundizar e integrar. Tal cual. Mario, perdón, se me ha pasado volando. Me acabo de dar cuenta de que ya es la hora. ¿Qué te iba a comentar? Perdona, jo, me encantaría, a ver si podemos hacer otra más adelante, porque me está encantando la conversación que estamos teniendo, la charla esta, es pasote. ¿Cómo te pueden localizar la gente? Porque seguro que más de uno está deseando localizarte y no saben cómo. Bueno, mira, yo estoy muy localizable en las redes. Cualquiera que pone en un buscador Mario Sabán, mi nombre y apellido, puede encontrar la escuela de Cábala, donde están todos los cursos y los libros que yo he publicado. Y creo que la gente interesada puede comenzar por lo básico, que es el curso de Descubrir el Árbol de la Vida, y a partir de ahí ir subiendo los niveles. Es lo que yo sí puedo asegurar, eh, porque lo he vivido, que por supuesto en mi experiencia personal, es que cuando uno entra en los misterios de la Kabbalah, la verdad que se abre un mundo impresionante y mucha gente lo experimenta y me lo comunica, ¿no? Me dicen, me ha cambiado la vida, yo no sé esto, cómo me ha cambiado tanto mi percepción de la realidad, mi aumento de felicidad, mi aumento de nivel de conciencia. Por lo tanto, no es solamente mi experiencia personal, sino que también veo la experiencia de muchos de los alumnos y muchos ya exalumnos que ya son maestros de sus propias escuelas. Gracias a Dios, estamos también en un nivel de maestría entrenando a los maestros de Cábala que ya están fundando sus propias escuelas, lo cual la verdad que me enorgullece mucho. Orgullo, ¿eh? Qué orgullo ver que un alumno tuyo se Es lo monta. más, Eso es tiene lo que ser más. lo más, de lo Yo más, cuando de lo veo más. a un alumno que está creando su propia escuela, digo, yo me puedo morir Wow, feliz. qué orgullo. Madre mía. Al final, Impresionante. el estar haciendo algo día a día, ¿no? Que ves cómo la gente va evolucionando, que cómo la gente va creciendo, que dices, wow, es que era mi pollito y ahora fíjate qué gallo, ¿no? Sí, En lo sí, que se ha me convertido. encanta, me encanta ver gallos a mí, no me gustan los Sí, pollitos. sí, Yo quiero que los pollitos crezcan rápido, les quiero dar de comer para que crezcan rápido, porque creo que la humanidad lo necesita, necesita de muchos maestros. muchos, Necesita muchos. muchos maestros para llegar, digamos, a la vara más alta de la redención, que cada uno llegue a ser su propio maestro. Ese Efectivamente, es que sería como realmente el grado más alto que tenemos que llegar como humanidad, ¿no? Cada uno se enseña a sí mismo. Esto es una de las profecías del texto bíblico, que dice, el día de la redención todos serán maestros de sí mismos. Y a eso tendríamos que llegar. Pero bueno, yo creo que vamos en buen camino, la gente está muy entusiasmada, hay mucha fuerza, hay mucho deseo de conocer y de avanzar, y con gente como tú, yo estoy muy como feliz, tú. que la humanidad avance. Me haré Así que contarnos, muchísimas gracias por esta Oh, invitación. gracias a ti, Mario. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, ha sido un auténtico placer tenerte en el programa aquí en Acércate Radio, en A Mi Manera. Joder, de verdad, muchísimas gracias, Mario. Al contrario, un placer enorme. Gracias por tu invitación. A ti, a ti.